se convierta en nativa de este planeta. Que uno no tenga que preguntarse, ¿no es bueno que yo esté aquí? Y que hagamos que otras especies del planeta se sientan felices de nuestra existencia. Hemos de desarrollar cosas buenas para los demás, de forma que generemos más vida que siendo simplemente menos malos. Menos malo no quiere decir bueno. Estamos basando la protección del medio ambiente en destruirlo un poco menos. Por ejemplo, pensamos que si un día no utilizamos el coche, estamos protegiendo el medio ambiente. Así no se protege. Eso es abusar del término protección, porque no se protege destruyendo un poco menos. El objetivo es muy simple y muy técnico. Y el objetivo es seguridad diversa y saludable. Un mundo con aire limpio, suelo fértil, agua y energía, disfrutado económicamente, equitativamente, ecológicamente y con elegancia. En Detroit, junto al Río Rojo, está uno de los complejos industriales más grandes y antiguos del mundo. El Ford Rose Center, casa central de la Ford Motor Company. Aquí es donde salió el primer Ford de la cadena de producción. Aquí se han construido coches durante 80 años. Durante 80 años no se tuvo ninguna consideración con el medio ambiente, la naturaleza y el río. Había un alto índice de contaminación y Ford tuvo que hacer frente a un dilema: abandonar el lugar o reconstruirlo. Bill Ford decidió reconstruirlo, haciendo la zona industrial más limpia. Le aconsejaron que hablara con Bill McDonald. He oído que Bill Ford dudó mucho en hacerlo, porque le habían presentado ya a mucha gente que supuestamente tenía una solución mágica. Así que fijó una entrevista de 30 minutos para conocerse, porque para él era una entrevista de cortesía. Al final, los 30 minutos se convirtieron en horas, que culminaron en el compromiso de McDonald a aplicar sus teorías en el Ford Rose Center. Cuando me reuní con Bill Ford, se trataba más de que él se convenciera a sí mismo que de que le convenciera yo. Él estaba dispuesto a buscar un modo de hacer algo positivo. El encargo de hacer el Río Rojo, que es un proyecto de $2.000 millones con un calendario de 20 años, me fue dado en público y sin yo saberlo de antemano. De ese modo la compañía se comprometía a hacerlo y yo también me comprometía a hacerlo. Y aunque pareciese imposible, habría que crear plusvalías o los dos nos veríamos en apuros. Y lo hicimos. La construcción empezó con la renovación del centro del Río Rojo en el año 2000. Today we're unveiling the Heritage Project, the environmental renovation of the Rouge. The goal of the Heritage Project is to transform the icon of 20th century manufacturing into the model of 21st century sustainable manufacturing. La zona fue renovada con un presupuesto de $2.000 millones, siguiendo las estrambóticas ideas de Michael Brauer y Bill McDonald. Yo estaba confuso con Bill y Michael. A simple vista parecen algo estrafalarios. No tienen nada que ver con un hombre de negocios norteamericano. Cuando conocí a Bill McDonald, llevaba pajarita, capa y una boina. Eso no es habitual. Al menos en la Ford vestimos con traje y corbata. Era arquitecto por la Universidad de Virginia y Michael era un químico alemán que había pertenecido a Greenpeace. Por eso la primera reacción fue pensar que aquellos dos iban a traer problemas. No quería trabajar con ellos. Bill nos había dicho que el objetivo era que esto fuese un complejo industrial donde nos sintiéramos felices viendo jugar a nuestros hijos. Pero al principio ni siquiera sabíamos qué pensar de aquello. Me imaginaba esa situación y me decía a mí mismo, yo tengo hijos y jamás querría que mis hijos jugasen aquí. Y supongo que cualquier otro padre habría dicho lo mismo. Pero ahora trabajo en un complejo industrial con estanques, espacios verdes, fauna, abejas.
Y pienso que podría volver a hacer esa pregunta a cualquier padre, incluido yo, y dar un sí por respuesta. Así que en definitiva era un objetivo como el de cualquier negocio y era evaluable, aunque no pensáramos lo mismo al principio. El complejo del Río Rojo quedó transformado en una especie de parque natural industrial parecido al de Herman Miller. Las aguas residuales se purifican de forma natural. La nueva fábrica tiene muchas ventanas que permiten la entrada de la luz solar. Se ha limpiado todo el proceso de producción y se ha tenido en cuenta el flujo de residuos. El tejado de la nueva planta de producción es una pradera cubierta de sedum que purifica el agua de lluvia y proporciona un nuevo espacio a las aves. Todo muy agradable y natural, aunque la mayoría de los hombres de negocios lo ven como un lujo. Eso es porque lo ven como un gasto. Piensan que cada una de estas cosas aumenta los costes de producción normal y solo sirve para decorar la tarta. Piensan que un proyecto así es una utopía. Y sin embargo no lo es. En lo que respecta a la planta de producción de la Ford Motor Company, nos estamos ahorrando $35 millones haciéndolo de esta manera. Desde el punto de vista del diseño, se pueden llevar a cabo programas medioambientales que nos ahorren dinero. Por ejemplo, el tejado verde. Poner un tejado verde en una planta de montaje de camiones cuesta dinero, pero a la larga nos ahorrará su coste. Doblará la vida del tejado, porque lo protegerá de la degradación ultravioleta que provoca goteras. Renovar un tejado de 4 hectáreas cuesta varios millones de dólares, así que en eso ahorramos dinero. Nos ahorra dinero en la calefacción y la refrigeración porque actúa de aislante. Y nos ahorra dinero en los costes de regulación porque absorbe el agua de las tormentas, lo que nos evita tener que llevarla a una planta de tratamiento químico antes de descargarla en el río cercano. Dejamos que la naturaleza se encargue. Gracias a que el agua de lluvia es filtrada de forma natural antes de llegar al río, nos ahorramos millones de dólares sin pagar nada como contraprestación. Y esto solo es un ejemplo. Si un negocio rentable es utópico, entonces supongo que esto es utopía. Por eso es algo tan sugestivo. Los soñadores no me interesan. Me interesa la gente que propone cosas, gente que piensa en problemas reales y los aborda como si fuesen un negocio, desarrollando una fórmula para enfrentarse a ese reto. Ford también implicó a McDonagh y Braugar en el desarrollo de un coche propulsado por hidrógeno, con asientos rellenos de espuma de soja y neumáticos de maíz plástico. Será un vehículo fabricado con materiales biodegradables y materiales técnicos que podrán ser reutilizados como materias primas. En el aspecto comercial, imagino que este vehículo tendrá cierto valor. Sus componentes se pueden reutilizar, ya sea para otro vehículo o para otros negocios ajenos a nuestra actividad. Hoy en día los coches no se fabrican así. Fabricamos coches pensando que duren unos años. Pasado ese tiempo, el cliente y el fabricante piensan qué hacer con él y probablemente acabe siendo enviado a la chatarra o a un vertedero. Es decir, el coche ya no tiene valor. Y hay que comprar más materiales para fabricar un coche nuevo. Eso no tiene sentido porque hay un montón de materiales válidos en un coche. Cuando estábamos estudiando el proyecto del Río Rojo, hicimos unas estadísticas y resultó que hacen falta 25.000 kilos de materias primas para fabricar un coche de 1.500 kilos, lo que genera muchos desperdicios. Eso puede cambiar. ¿Por qué no utilizamos 1.500 kilos de materiales para fabricar un coche de 1.500 kilos? Costaría muchísimo menos y causaría menos daño al medio ambiente. Y lo más importante, mi cliente y yo estaríamos contentos. Creo que esta filosofía va a afectar a todas las industrias y vamos a hacer mucho dinero con ello. Es tener sentido del negocio y eso es lo que más me ha impresionado de Bill y Michael. He oído a un buen número de pensadores y escritores hablar de la sostenibilidad, describiéndola como una base con 3 patas: la acción social, la medioambiental y la económica.